Ahí está, gracias. Listo. Vamos. Entonces, hablaba con mis compañeros acerca, digamos, de esa disposición a la transformación digital, al cambio, ¿no? Anteriormente, digamos, llevábamos en el servicio muchas bases de datos que nos tocaba tabular, que nos tocaba llenar de forma manual a diario. Y hoy en día están todas las plataformas de BI, ¿no? Entonces son plataformas que nos permiten, digamos, estructurar un informe en base a lo que necesitamos, lo que queremos y de una vez nos da los gráficos, nos da la información y una data pura. Al tener esa data pura es una información 100% confiable y no cuando la llevamos de forma manual. Entonces es como esa adaptación a las nuevas tecnologías, a adquirir ese conocimiento, ¿sí? Y desarrollar esas competencias en estos ámbitos nuevos para los servicios. Perfecto. Argemiro, ¿cómo la desarrollás? Bueno, profe, pues, o sea, es que mi historia es un poco particular porque como yo les he contado a todos, yo soy tecnólogo en radiología, yo estaba más enfocado hacia la parte asistencial, hacia la parte de toma de estudios Ah, y verdad, demás. recuerdo lo que Y pues, dijiste. digamos, con el crecimiento que tuve en el servicio, llegué a desempeñarme hoy en día como administrador del sistema, que es una Sí, mezcla de los conocimientos del tecnólogo más competencias, digamos, de la parte de sistemas, pero también tiene mucho de administración. O sea, es un conjunto de cosas muy chévere, muy importante ahí para desarrollar. Y pues entre esas, pues obviamente me tocó más investigar y estuve de la mano siempre acompañado con el ingeniero de TICS, ¿sí? Que es el administrador del sistema sí. de TICS. Y digamos, fue un proceso de aprendizaje muy chévere, muy bonito, porque fue compartir conocimientos. Hay muchas cosas de pronto que sabe él que yo no sabía y muchas cosas que sé yo que él no sabe, ¿sí? En cuanto a Perfecto. imágenes y Se demás. Entonces, complementan en ese sentido. exacto, sí, señora. Bueno, bien. Tal vez hacer un poco el trabajo del otro o aprender cruzando las funciones también, ¿no? Sí, En la medida que vas conocimientos y todo. aprendiendo. Sí, Sí, señora. gracias, Argemiro. Lady, Sí, señora. Bueno, nuestro grupo, pues es como, creo que todos vamos por el mismo lugar, pues en diferentes áreas, pero pues queremos como proyectarnos en un futuro, no en muchos años, Dios permita que sea en poco tiempo, poder liderar, coordinar, pasar como un cargo de esa manera. Como decíamos nosotros, sí, el dinero no lo es todo, pero pues el dinero sacia muchas cosas. Entonces, uno siempre busca estar bien, estar mejor, tener mejor calidad de vida. Y pues yo lo digo personalmente, poderle brindar a mi hijo mejores cosas, porque uno como papá o mamá siempre uno busca, yo le quiero dar sí, lo tal mejor, cual. yo quiero darle eso. Entonces estamos todos como en el mismo rol de que si efectivamente queremos algo mejor, pues estamos bien, pero pues uno siempre quiere más, más. Con eso pues veíamos que sí se debe tener una mentalidad positiva, un pensamiento estratégico, una comunicación efectiva, una adaptación al cambio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Venciendo los miedos, creando nuevos y mejores hábitos, mentalidad de crecimiento. Que como una compañera nos decía, Joana, la profe en una de las clases nos decía, girar la llave, ¿sí? Como tener todas esas alternativas, esos pensamientos en positivo, para que sabemos que así es como las cosas funcionan, ¿sí? Sí, que Sí, tenemos cosas buenas y malas también, pero pues siempre, siempre en lo posible tener las cosas positivas. Cambiar las palabras, como el tema de que no sé, no, ya no es no sé, no lo tengo claro, ayúdame, explícame, oriéntame, ¿sí? Cambiar ese chip. El cambio a los hábitos, tener claro el plan de acción. Entonces, estábamos todos como por la misma línea de que así es como lo queremos manejar. al Lady. ¿Qué te aportó este trabajo con otros donde te aporta otras acciones? A lo mejor que a vos no se te ocurrieron. Señora, perdón. ¿Qué te aportaron los demás, digamos, para todas estas acciones que te pusiste? ¿Hay alguien que te dijo alguna que vos no tenías? No, entre los tres hicimos como tal, lo combinamos, porque varias de las otras no solamente son mías, también Joana aportó y Fabio también aportó. Como decíamos, no Perfecto. estamos en la misma área, pero entonces vamos por un mismo nivel que es crecer y pues poder como recibir mejores ingresos. Claro.
y cómo lo haces con todas estas acciones. Está muy Sí, señora. bien, muy buen el trabajo que hicieron. Bien. Gracias. ¿Qué otro equipo quiere contarnos rapidito? ¿Alguien más? Vamos, chicos, eran 7 u 8 equipos. ¿Alguien más? Bueno, profe, del equipo, del grupo en el que me tocó, pues cada uno pues íbamos a exponer algo, no sé, mis compañeros. Ah, bueno, Sí, cada uno hizo una propuesta, habló acerca como de ese reskilling y demás que de ¿cómo pronto lo no. haría y demás? Exacto, entonces, pues no sé si ellos van a hablar. Bueno, escucho. Bueno, estamos como lentos. Vamos, 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 que falta poco, tenemos que terminar, faltan un montón de temas ver. ¿Quién más? ¿Alguien? Uno más, por favor. Vamos. Yo, profe. Muy bien. Vamos. Bien, pues nuestro grupo, si no estoy mal, creo que era el 2, no me acuerdo muy bien. La metodología que usamos fue que cada uno como explicara y socializara su punto. En mi caso, pues bueno, voy a socializar el mío. Yo me enfoqué en las 3 habilidades de toma de decisiones, comunicación asertiva y habilidades sociales. En toma de decisiones, digamos que elegí como principal temática o tema el manejo del riesgo y la crisis. En comunicación asertiva, la escucha y el uso correcto del lenguaje. Y en habilidades sociales, manejo o resolución de problemas, mejor dicho, y habilidades interpersonales. Y ¿Con como qué? plan... Sí, perdón. Y como plan de acción, puse como primer punto definir objetivos alcanzables. Como segundo, buscar como las mejores herramientas o prácticas, recursos que se puedan encontrar para aprender y fortalecer estas habilidades que tienen un nivel un poco más deficiente. En el tercero, crear como un plan detallado y que especifique qué acciones se van a tomar para mejorar esas habilidades. Y como último punto, ponerlo en práctica y hacer una retroalimentación. Muy bien. Y volver a repasar si hubiera algo para mejorar o algo que aún sigue y necesita seguir mirando, ¿no? Sí, señora, correcto. Muy bien. ¿Qué te aportó el equipo, digamos? ¿Te acompañaron a crear nuevas acciones? Digamos que fue una metodología diferente porque cada uno fue el que hizo y Trajo lo expuso su suyo. punto. Exacto. Ujú. Bueno, Pero pues digamos acá, mm, así, que haya aportado, pues escuchan más ideas, ¿no? Yo me había centrado en esas 3, pero obviamente mis compañeros socializaron otras habilidades completamente diferentes a las mías. perfecto. Eso ayuda y también ayuda que cada uno le participe al otro y le diga, bueno, a ver, esa competencia que elegiste también podrías hacer tal cosa. Digamos, eso también ayuda, el escuchar opinión de otra con otras acciones, ¿sí? Que se les ocurra. Bueno, genial, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos con, ya, si hay alguien más que quiera hablar, si no, seguimos. Hoy no los veo muy activos, enérgicos. ¿Por dónde está la energía? ¿Qué salió en el PDA? Me parece que muy baja hoy, ¿eh? Bueno, vamos. Les voy a compartir pantalla. Vamos a volver al tema de liderazgo transformacional porque le vamos a dar una vuelta a todo lo que ustedes ya vieron, que vieron de todo, pero vamos a repasar un poquito algunos conceptos para después centrarnos en qué plan podemos hacer para desarrollar en las compañías, cómo implementar un plan de desarrollo transformacional, qué impacto tiene, cómo podemos cambiar la organización con este tipo de cosas. Que, como dijeron hoy, y ya digamos lo venimos sabiendo también, que va a depender siempre de si la cultura de la organización en la cual estamos requiere este tipo de liderazgo. A ver, este tipo de liderazgo es el
digamos, es el que más, más carismático, más que mira a la gente, este que acabamos de ver es uno de los mejores, por decir mejores, pero digo, es uno de los más completos, es el que toma en cuenta las relaciones y los resultados, no solo alcanzar resultados, sino también cuidar las relaciones con las personas. Entonces, ambas cosas tiene ese liderazgo. Entonces, pero no todas las organizaciones a veces están aptas o están receptivas para poder tener este tipo de liderazgo. Pero nosotros lo vamos a aprender igual, digamos, qué impactos van a tener y lo vamos a estar viendo. Vamos a repasar un poco lo que ustedes ya saben. ¿Cómo definen a ver el liderazgo transformacional en propias palabras? Palabras. Vayan diciendo o lo escriben. Prefiero que lo digan porque no leo el chat, pero no estoy viendo el chat. Pero si no, vayan hablándolo, abran micrófono, participemos. ¿Sí? Profe, es como un líder muy integral, ¿no? O sea, es un líder que tiene muchas Sí, competencias, muchas habilidades que desarrollar. muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que lo defina? Sabe alinear el equipo hacia el objetivo que tienen en común. Perfecto. Bien. ¿Qué más de todo lo que vieron estas dos clases últimas con Ruth? ¿Qué más vieron? Un líder que es propositivo, que gestiona el cambio. Perfecto. Muy bien. Es aquel que tiene la capacidad de saber leer e interpretar las diversas formas de su equipo y poder gestionar para que esas mismas fortalezas los lleven a cumplir el propósito en común. Perfecto. Sabe mantener motivados a sus seguidores. Perfecto también. Muy bien. Si pensaron en cuáles son los elementos clave de ese liderazgo transformacional, ¿cuáles son esos elementos que ustedes ya vieron? ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? ¿Qué elementos tiene este liderazgo? ¿En qué se basa, digamos? ¿Qué es lo que está muy presente acá como elementos clave? En lo que ya vieron, ya lo vieron ustedes. La esto. motivación, Que es profe. adaptativo. La Motivación. motivación, sí. Y de la motivación también vieron algo que era importante, la actual motivación. ¿Inspira? Inspira, perfecto. Bien, Que desarrolla, que motiva, ¿sí? perfecto. Que es adaptativo. Bien, Influencia. Influencia idealizada. sí, ¿se acuerdan que vieron cuatro elementos que había? Proactivo, positivo, inalcanzable y aceptación. Sí, pero había 4 cosas que nombró Ruth, ¿se acuerdan? Influencia idealizada. Eso, ¿sí? Motivación inspiradora. Consideración individual y estimulación intelectual. Perfecto. Eran como los elementos fundamentales. Después hay un montón de otras cosas que acompañan, pero esas eran una de las 4 elementos bien fundamentales que tenía como base, ¿no? ¿Y qué características distinguen a un líder transformacional? ¿Qué aporta tener un líder transformacional? Son aquellos agentes de cambio. Decía que son visionarios con un alto nivel de confianza. Bien, Conciben y actúan, articulan nuevas oportunidades. Inspiran a los seguidores, lideran con el ejemplo y obtienen resultados de alto estándar. bien. ¿Y qué les parece que ayudan a hacer en la organización? ¿Qué le aportan a una organización tener este tipo de líderes? ¿Para qué les sirve a una organización? Que generan un valor continuo a la organización. Bien. Comprometen a los seguidores a cumplir la misión.
Exacto. Con un valor agregado. Alinean a lo mejor los objetivos individuales de las personas con la estrategia de la compañía, ¿no? Ayudan a que... Crear mejores estrategias. Sí. Bueno. ¿Y qué habilidades te gustaría a vos, a cada uno de ustedes, incorporar para poder ser un líder transformacional efectivo? Digamos, que de todo lo que vieron del liderazgo transformacional, ¿qué habilidad a ustedes les gustaría incorporar? ¿Qué creen que les falta desarrollar, que la tienen que incorporar? ¿Cuál podría ser? Esto es individual de Tal cada vez uno. creatividad, fomentar más la creatividad. De pronto, por mi parte, un enfoque más claro, más puntual a lo que se quiere llegar. Cuando hablaron de creatividad, ¿para qué? Digamos, ¿para qué hicieron o por qué creen que la creatividad es importante para tener acá innovación? Digamos, ¿para qué sería importante para un líder transformacional tener esa habilidad, esas habilidades? Justamente para eso, profe, para crear, para innovar y crear como nuevas opciones en la manera en la que realizamos el trabajo, en la manera en la que vamos encaminados hacia el mismo objetivo, o sea, innovar en ese sentido. Bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Es todo lo que estuvieron viendo, así que nada más estamos como repasando un poco para después meternos en cómo hacer un plan y todo lo demás, pero es como repasar un poco el contexto en el cual ustedes aprendieron esto, que vieron mucho de teoría y trabajo. ¿Alguien más que nos diga qué habilidad le gustaría empezar a desarrollar? Para mí sería la comunicación potencial. Claro, es algo más ya para fortalecer, porque comunicarte, comunicas, pero tal vez darle una vuelta distinta a lo que es comunicación. No sé cómo lo estás entendiendo, en qué parte te está faltando. En la escrita, en la verbal. Sí. Oral. Saber Bien. llegar de manera más efectiva con el discurso. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno. También estuvieron viendo grandes pensadores, no sé, gente que hablaba sobre el líder transformacional que había en él, ¿no? De acuerdo a sus acciones. Yo que les traje una frase de Mahatma Gandhi que a mí me gusta mucho, que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, primero arranca por vos. Esto que hablamos del autoconocimiento, primero yo, para después poder entender a los demás y poder ponerme al servicio o digamos, acompañar a los seguidores y demás, tiene que ser primero, empieza por uno. ¿Sí? Bueno, y después no les voy a preguntar eso, porque ya vi que hablaron de varios y cada uno tuvo que buscar uno, así que ahí ya está, solamente hacer referencia a eso. Bueno, muy bien. ¿Para qué creen ustedes? Ya, digamos, cada vez más las empresas buscan líderes que sepan conjugar lo que les decía antes, objetivos con personas. No solamente alcanzar resultados, solamente resultadista. Hay que incorporar la mirada de las personas también. Entonces, eso, ¿qué es el liderazgo transformacional? Es donde el liderazgo se empieza a enfocar bien en las personas. Entonces, ese es el tipo de liderazgo que va a transformar en una organización. Es el que cambia el juego y que genera impacto realmente. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Chicos, ¿lo puede cerrar? Es donde, digamos, se genera impacto sobre la organización. ¿Cuáles son esos puntos donde puede impactar este tipo de liderazgo en una organización?
¿Qué puede ser? ¿Cuáles son los puntos clave? ¿Cómo se cambia el juego? Chicos, por favor, quienes tengan abierto el micrófono, lo Compañera cierran, Shirley, por favor, porque si silencio no, tu nos micrófono. distraemos. ¿Está bien? Bueno, vamos a tener primero en qué se cambia el juego en la empresa. ¿Para qué viene este tipo de liderazgo? Para tener una visión compartida, una visión que tenga que ver con fomente, digamos, la creación de una visión clara, que todos tengan la misma, que sea compartido por toda la organización. Muchas veces lo que sucede en las organizaciones es que la visión la tienen unos pocos, los que están arriba, y no es bajar esa visión. Esa visión tiene que ser compartida hacia toda la organización. Ese es el gran desafío que hay para esto, ¿no? Y para motivar también a los miembros del equipo. Para eso sirve tener una visión compartida con el equipo. Otro de los ejes para los cuales sirve esto en una organización es para inspirar y motivar. Eso es importante lograr con el liderazgo transformacional. Son modelos en los cuales que se siguen los liderazgos transformacionales para inspirar a otros a superar sus propios límites, al equipo en general, ¿no? Alcanzar su máximo potencial. Para eso inspiramos y motivamos al equipo, para que se desarrolle, ¿sí? Esto de la teoría de seguidores que ustedes estaban viendo, ¿sí? Y a través de un líder que tiene pasión, que tiene motivación, es donde arrastra, digamos, a su gente hacia lugares buenos, ¿no? A alcanzar objetivos. Genera entusiasmo, motivan y llevan a aumentar la productividad y el rendimiento, obviamente. Otra de las cosas es que favorece el desarrollo de talento. ¿Por qué decimos que favorece el desarrollo de talento este tipo de liderazgo? Porque reconocen el potencial del equipo y tratan de desarrollar y buscar en cada uno lo mejor que puede dar para la posición que sea, digamos, y tratar de encajar la persona en donde puede rendir mejor, donde puede estar más acorde a lo que tiene que realizar, donde su perfil se acerca más a la tarea que tiene que hacer. Eso seguramente ustedes lo ven en sus equipos, en sus empresas. Muchas veces hay gente muy buena, pero está en posiciones que no le permiten hacer una expansión de sus habilidades y demás. Entonces, este tipo de liderazgo lo que lleva es a ese desarrollo de las personas y ubicarlas en el mejor lugar que pueda estar. Son proactivos, se adelantan a desafíos futuros, a empezar a mirar qué desafíos va a tener la empresa a futuro en unos años, si algunas tareas se van a automatizar o cómo van a ser, o digamos si hay un nuevo negocio que está por venir. Entonces, cómo desde este tipo de liderazgo nos podemos anticipar, ser proactivos con eso y empezar a mirar esas habilidades que nos faltan. Lo que dijimos del reskilling y el upskilling, todo eso, tiene que ver con esto. O sea, cómo hacemos para poder desarrollar esas competencias en las personas. También es empezar a hacer, por ejemplo, si estamos hablando de talento, hacer los mapas de sucesión, empezar a ver cuántas personas tengo en edades cercanas a la jubilación, bueno, no sé cómo se llama ahí, pero cercanas a los retiros, y cómo desarrollo, cómo voy a cubrir en un año esa persona, ese puesto que esa persona se va a ir. Entonces, cómo hacemos ese tipo de trabajo es una de las cosas que el líder transformacional se fija y lo mira, ¿sí? Y también ayudan a superar la resistencia al cambio que a veces tiene la gente a cambiar, a hacer algo nuevo, a las nuevas posiciones. Entonces también desde este lado desarrollan a las personas. ¿Alguien me puede interrumpir cuando tiene algo para compartir de esto que están viendo en sus empresas? ¿Sí? Bueno, gestión del cambio. Es otra de las cosas que permite este tipo de liderazgo. ¿Qué le da
este tipo de liderazgo a la organización, una capacidad para gestionar el cambio de una manera efectiva, voltear o bajar las barreras y los miedos que las personas a veces tienen, gestionar de manera efectiva realmente el cambio, ¿sí? Poder también fomentar bastante esta mentalidad de crecimiento que tenemos que tener para poder pensar diferente, para poder hacer otras cosas, salir de donde nos tiene centrados a veces la mentalidad fija, ¿sí? Les estoy conectando como temas que ya vimos, pero como para que empiecen a juntar todas las cosas que tienen por ahí en la cabeza de todo lo que han estado seguramente viendo. Otro punto que tiene que ver es que mejora la cultura de la organización, ¿sí? Crea un entorno positivo. ¿Qué hace un líder transformacional? Genera un buen entorno de confianza con la gente, ¿sí? Es colaborativo con los empleados, ¿sí? Hace que la gente trabaje en un entorno bien colaborativo. Como dijimos antes, ¿se acuerdan que el liderazgo transformacional tiene que desarrollarse dentro de una cultura específica para eso? No anda en cualquier cultura. Tiene que estar acorde a una cultura que también, desde el lado de la empresa, se mire esto y se valore. A veces podemos tener un buen líder transformacional y no tiene que transformar. O la empresa no está preparada para hacer una transformación. O no la quieren hacer, ¿sí? Dicen que la van a hacer y después no condice con lo que realmente se permite hacer en la empresa. Entonces, es muy importante saber qué es lo que la cultura organizacional está requiriendo. Pero este tipo de liderazgo puede transformar, puede hacer mejoras en lo que es la cultura. Y también en la reflexión y en la creatividad, ¿sí? Este tipo de liderazgo también fomenta la innovación, fomenta esto de la mirada digamos, la mentalidad de crecimiento, fomenta ese otro tipo de mirada que es estar viendo un poco más, estar viendo oportunidades, ¿sí? Y nuevas formas de hacer. Y también lo que permite este tipo de liderazgo es que haya espacios para experiencia, digamos, donde pueda uno experimentar aunque se equivoque, digamos, fomentar ese tipo de espacio de trabajo, ¿no? Donde sea fácil experimentar y aunque uno se equivoque, está bien y el error es permitido. Acá tienen bastante que ver el tema del error y que se da bastante en las culturas más ágiles que se instalan en las organizaciones, que tienen que ver con esas cosas. Hacer pequeños pasos y por ahí permitirse equivocarse para aprender de eso. Bueno, ¿cómo ven estos puntos? ¿Qué les parece? ¿Algo me quieran contar? Estos puntos que acabamos de ver son los que cambian el juego en una organización. Son los que hacen que la organización empiece a cambiar. Donde cada uno de estos líderes pueda ser motor de cambio, pueda ser un agente de cambio, ¿sí? Es una de sus características. ¿Para qué será? Digamos, ¿para qué incorporarían esto en una organización? Profe, pues en cuanto a mi trabajo, yo creo que en la pandemia sí hubo una transformación total, porque pues es una buena empresa y pues tienen un buen liderazgo a nivel general, porque pues hay algunas áreas que sí les hace falta como tal la parte de liderazgo, pero definitivamente en el momento que les tocó lo ampliaron, lo modificaron y el cambio fue total, una transformación total para todos nosotros. Entonces fue definitivamente varios puntos claves que tuvieron en su momento para poder dar continuidad y más en la salud, que es en ese momento que todos lo necesitábamos. Entonces la organización definitivamente sí tuvo una transformación en general para toda la organización muy positiva, la verdad. Bien. Y en estos momentos es donde aparecen estos líderes transformadores, que en esos momentos como la pandemia o como cualquier otro evento así muy fuerte que pasa en una organización,
es donde emergen esas personas que son capaces de hacer todas estas cosas, de alinear y de mejorar la parte de la cultura, ¿no? Sí, señora. Muy bien. ¿Algo más? Pues, profe, yo creo que la inspiración y la motivación es algo muy importante, ¿no? Digamos, Sí. yo en la entidad donde me encuentro actualmente llevo ya casi 14 años. Anteriormente trabajé en otra entidad que era Salucop, allá duré 8 años, hasta que, bueno, vino todo este tema de Salucop y eso, y esa EPS como tal se acabó. Pero yo creo que la inspiración y la motivación es muy importante, porque en esta empresa yo he tenido 3 jefes, todas han sido mujeres. La primera fue una persona que me inspiró mucho, me ayudó al crecimiento, tenía mucha escucha. La segunda jefe que tuve era generaba mucha autonomía, ¿sí? Mucha confianza. Y realmente esta última que hemos tenido, esta jefe, sí es una persona muy autocrática, ¿sí? Es una persona que realmente limita muchas cosas. Y a veces es difícil transmitir a su equipo de trabajo lo que uno no está recibiendo. Entonces, sí ha sido algo complejo. Obviamente, pues yo creo que todo esto nos ayuda a formarnos y quizá, digamos, eso me ha servido para saber qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, ¿sí? Con todos estos jefes que he tenido en estos últimos años. Sí, es la riqueza que te da eso. También tenés que ver qué hay arriba, digamos, qué es lo que piensa la organización, qué se valora en esa empresa. A lo mejor el liderazgo que en esa empresa se valora es el autocrático. No, mire, profe, que por el contrario, Mederi es una empresa que trabaja mucho tema de humanización. De Bueno, humanización tanto con el paciente, con el familiar y con los mismos empleados. Lo que pasa es que a veces nos gana el miedo, ¿sí? Entonces, eso a veces es lo que nos limita, ¿sí? Digo, nos limita, aunque yo he sido muy abierto para hablar y en el momento que se ha dado la oportunidad lo he expresado, pero sí la gran mayoría lo limita a eso. Entonces, se acostumbran a trabajar de esa a no manera. hablar, digamos, a mantener. Exacto. Lo que pasa que al no poder compartir con los demás, al no poderle expresar a ese líder que a veces no permite que vos le puedas expresar, o sea, por más que quieras, ¿no? A veces tiene ciertas bajas líneas, o sea, hace otro tipo de actividades, tiene otro tipo de hábitos o hace otro tipo de No, cosas. y eso, profe, eso conlleva a que jueguen a veces hasta con la necesidad de las personas. Claro, Lastimosamente es así. claro, tal cual. Nadie le va a decir porque quiere conservar el trabajo. Bueno, ahí, digamos, son los líderes que tenemos. Lo bueno es que ahora lo puedes reconocer, puedes darte cuenta que es así, y bueno, y ver desde tu humilde lugar cuánto puedes hacer para aportar, para hablar, para hacer, para expandir ese espacio que por ahí ella lo achica mucho, ¿no? Entonces, cómo podés, desde lo que vas aprendiendo con todo esto que estás viendo, también a vos te forma diferente, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles son los impactos de este liderazgo transformacional en las empresas? Como estábamos diciendo, hay que medir. O sea, estamos diciendo un montón de cosas que yo les puse adelante, ¿no? En la otra hoja. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos bien? O sea, tenemos que empezar a medir y evaluar el impacto que vamos teniendo en cada uno de esos ejes, ¿sí? Nos tenemos que hacer una propuesta para mejorar alguna de esas acciones que el liderazgo transformacional cambia dentro de las organizaciones, pero tenemos que medir, tenemos que evaluar ese impacto que está generando, ver qué cosas lo están mejorando y poderlas ajustar armando otras estrategias u otras cosas. Pero todo va a salir si medimos. Esto es súper importante para esto y para cualquier cosa. Tenemos que generar acciones de mediciones, que eso es lo que nos hace mejorar. Y también cómo genera beneficios tangibles, que lo podamos ver en el comportamiento, en la gente, en lo que le mejoramos a las personas. ¿Qué beneficios estamos haciendo para esas personas?
tangibles, donde veamos que ahora la gente nos falta tanto, que ahora la gente está más comprometida, que está más motivada, que realiza más acciones, que va a todas las reuniones, que, no sé, en donde ustedes quieran medir el impacto del liderazgo, pero con cosas tangibles, donde ustedes puedan tener un indicador, no sé si acá hay muchos de recursos humanos, pero que donde ustedes puedan darse cuenta cuánto mejoraron, si no, dentro de su propio equipo, lo mismo, aunque no sean de recursos humanos y piensen acciones desde recursos humanos, pueden ser en su propio equipo de trabajo, o sea, de todo el equipo, como notan que fluyen las relaciones, tal no se habla con cual, bueno, generando como trabajos conjuntos o algunas acciones para que esas dos personas empiecen a mejorar la relación, nos va a dar mejores resultados al equipo. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta qué impacto genera tener un líder transformacional en el equipo, o sea, hacer mediciones. Ese es lo que tiene que hacer este líder, ¿no? Es tratar de mostrar cuánto está mejorando, cuánto está transformando adentro de los equipos. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar de algo? Pues, profe, como haciendo hilo Ricardo, conversacional, sí. haciendo hilo conversacional con lo que habías dicho en la anterior diapositiva, pues sí, esas medidas de control pues son efectivas, ¿no? Vale otra vez el ejemplo de la pandemia, como decía Lady. Fue una aceleración que permitió muchos cambios, ¿no? Nos permitió incluso medir e identificar maneras de trabajar en equipo de manera más eficiente que antes no se hacían a título personal. Pero pues lo triste de pronto, y concordaba con Argemiro, es que eh, quizás el mayor impedimento y de pronto te está poniendo mucho cuidado a lo que tú decías era, aparece el líder transformacional. ¿Y qué pasa después de? O sea, desapareció el líder, se dio el liderazgo. Es difícil, ¿no? Personalmente, yo me quedé con ese dolor en la empresa porque pues se avanzó bastante en muchos procesos, pero después se retomó y volvió como el liderazgo autocrático. Y otra vez, no, desestimemos esta idea, ya ahorita no le damos relevancia, desestimemos esto que se hizo. Y entonces es como empezar a, a quitarle esos componentes a esa máquina que estaba operando de manera tan eficiente, ¿no? Entonces ¿Por sí me qué, gustaría, Ricardo, volvieron para atrás? ¿Qué pasó? no, ¿Cambiaron pues los directivos o qué? no, te soy sincero, pues la organización donde trabajo es una institución educativa y ahí le dan mucho peso al coordinador académico. Pues es ya, o sea, vuelvo y digo, para mí Sí. después de esa experiencia, digo que un cambio generacional viene con un cambio perdón, todo cambio ya debe más que todo venir con un cambio generacional porque es muy difícil y créeme que entre más veo y más consumo este tema del liderazgo, veo que el tema de cambiar personalidades es imposible y pues él tampoco lo juzgo, que pues entiende uno ya con esta evaluación del ser, que hay personas que vienen ya eh, orientadas o argumentadas por cómo fueron creados y cómo adoptaron su aprendizaje, Sí, ¿no? todo ese bagaje que Entonces, trajeron, entonces claro, las entonces él creencias, no, es lo que vimos, entonces, la mentalidad africana. exactamente. Sí. Y bueno, veo yo que el tema también educativo es un tema que está muy, o sea, es muy transformacional, ¿sí? Ya esas teorías anquilosadas de que todos los niños son cuadriculados, entonces todos tienen esta mentalidad y de que meterles el conocimiento, eso ya está mandado a recoger. Pero ellos sí siguen adoptando ciertas posturas que yo soy la piedrita en el zapato para eso, la Claro, resistencia, digo yo, sí, pero sí, sí. positiva, de manera positiva, ¿no? Entonces sí digo yo, bueno, hasta donde tú, ok, eres líder transformacional, pero cuando estás en ese lapsus interruptus, diría yo, ¿qué pasa? O sea, ¿sigues conectándole full power a eso o
el líder ya empieza de pronto más bien a mirar lo que decía ahorita el anterior expositor, como empezar a mirar hacia dónde puedes fluir tu energía, que no sea ahí, ¿no? O sea, yo en este momento estoy en esa dinámica, te soy sincero. Sí, a veces no tanto invertir en hacia dónde va el otro, sino yo desde lo mío qué puedo hacer. Es difícil cambiar a otro. El otro va a cambiar si tiene ganas, si quiere, si lo convoca a algún tema para cambiar. No es que vos lo vas a cambiar. No. Como pasa en todos los órdenes de la vida, digamos. Sí podés hacer, creo yo, acciones y proponer acciones que traten de correrlo de ese lugar de mentalidad fija, digamos, lo que tiene esa persona o, digamos, ese tipo de liderazgo es mentalidad fija, o sea, tienen que empezar muy influenciados por las creencias, por lo que fue el pasado fue mejor, todas estas cosas que tiene ese tipo de mentalidad, no se puede, o sea, el bloquear la posibilidad, entonces, contra eso es un poco difícil que vos lo vayas a cambiar. Va a tener que cambiar él porque quiere. De todas maneras, vos podés hacer dentro de tu ámbito y todo lo que puedas, expandir todo lo que puedas, tu mentalidad, digamos. Y es proponiendo algunas cosas que vos ves desde tu óptica, y bueno, alguna va a pasar, alguna la va a comprar, pero es como eso, yo no bajaría los brazos, es como que seguiría igual, pero teniendo en cuenta que no lo vas a cambiar vos, esa persona, digamos. Va a cambiar si ella quiere, si compra la idea, si quiere, si no, no va a cambiar. Es difícil que el de abajo le haga cambiar, es muy difícil, pero sí, vos tenés que seguir influenciando positivamente hacia arriba, como agente de cambio, digamos. No solamente es para abajo liderazgo transformador, también es para arriba. Es como dentro de una organización te puedes transformar en un agente de cambio y de transformación, de reinvención, ¿sí? Cuando a cada cosa vos le encontrás una nueva forma o haces una propuesta distinta de la que vienen haciendo todos los días, es ir incorporando ese tipo de cosas pequeñas a lo que haces diariamente. Es como ir cambiando de a poco esa mentalidad. A ver, yo creo sinceramente que es difícil cambiar a esas personas, porque tienen ya sus creencias muy arraigadas y a veces les cuesta salir de ese lugar. Pero no hay que perder las esperanzas y seguir, digamos, y desde tu humilde lugar tenés que impulsarlo. ¿Sí? No, sí, y gracias por eso. De hecho, pues no he bajado los brazos. Lo que he intentado es generar liderazgo, que inclusive pues no me corresponde, pero empecé a ser un poco más empático con los estudiantes y empecé a generar proyectos transversales con ellos, algo que yo no, Eso. o sea, no debía haberme metido, pero dije, quiero hacerlo. Entonces, al empezar a hacerlo, los chicos pues tienen Claro. quizás mayor voz en ese tipo de organización, ¿no? Y eso Y se empieza a ver, eso, ¿entendés? ha Eso, permitido escalonar algunas cosas de cambio sí. al hacerlo más común, al tener más personas ahí involucradas. Exactamente, es esto de tus seguidores, ¿no? Es acompañarlos y llevarlos, digamos, a una visión distinta, que hagan otras cosas, y eso se empieza a visibilizar. Y bueno, y lo va a tener que ver, digamos. Eso es lo único que está desde tu alcance, ¿no? Buenísimo, gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Bueno. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cómo Ay, vamos qué pena. ¿Qué? Yo sí tengo una pregunta. Sí, dale. ¿Existen algún tipo de herramientas, de metodología o demás? O sea, pues aquí estamos trabajando todo cómo llegar a un equipo de trabajo que puede estar a cargo de nosotros y demás. Pero, ¿qué tipo de herramientas o metodología existe para que la persona que está digamos, en algún cargo por encima de uno poderle llegar con lo que decía Ricardo, o sea, podérsele acercar, poderle dar a conocer esas cosas? Digamos, en el caso mío, lo que le contaba ahorita,
Yo en algún momento fui muy directo y debido a eso pues me gané muchos problemas, ¿no? Pero lo afronté, ¿sí? Entonces, ¿sí existe algún tipo de herramientas o algún tipo de Sí, metodología para poder son persuadir a esas personas? son las conversaciones con sentido que vos tenés que hacer, tanto para abajo como para arriba. Es conversar, es tratar de llevarlos a un tema que vos quieras y no desde el lado de imposición o de enojarte, no, tenés que salir de ese lugar y sí, en cambio, hacer la propuesta y si no le gusta, es decir, ¿qué te parece que puedo hacer mejor? ¿Cómo, digamos, cómo te gustaría a vos encarar este tema? Por ahí yo no lo estoy viendo bien, digamos, poniéndote como en un lugar, bueno, tal vez yo no lo estoy pensando totalmente como a vos te gustaría, pero es como sacarlo de ese corset que tiene, de esa caja, digamos, para que pueda pensar diferente. No hay muchas cosas, hay algo que se llama, por eso hay que ver la cultura de las organizaciones, hay una cosa que se llama evaluación ascendente. No sé, hay organizaciones que lo tienen implementado. No solamente al líder lo evalúa el jefe, sino que sus colaboradores, o el feedback 360, por ejemplo, que por ahí lo han visto también. El feedback 360 se evalúan los de abajo, los pares, los de arriba de esa persona y también externos como clientes o proveedores que también pueden aportar una visión, o gente de otra gerencia que también puede aportar, porque te conoce, porque cruza algún dato con vos. Entonces, depende si la organización tiene implementado ese tipo de herramientas. Ponele Sí, que no lo esas como tenga. evaluaciones de clima laboral y demás. Esta no, esa es evaluación 360. La Ok. 360 grados es la evaluación de la persona, pero por todo ese circuito, ese círculo con el cual él se relaciona. Con los jefes, con los colaboradores, con los pares y otra gente. Entonces, lo que hace es que esa persona pueda tener, bueno, por ejemplo, dentro de PDA existe la herramienta de Feedback 360 y yo lo he aplicado también, y es muy interesante ver un líder que hace ese proceso y recibe evaluación de todos, no sabe quién lo dijo. Lo único que ve es un promedio, tiene que haber más de 3 personas que respondan eso, y lo que recibe es un promedio de qué piensan los de arriba, qué piensan los de abajo, de acuerdo a las distintas cosas que vos querés medirle, ¿no? Liderazgo, trato con la gente, lo que vos quieras medir de ese líder. Cómo es el estilo, cómo gestiona, todo lo que vos quieras medir. Entonces, esas competencias te la evalúan todos. Cada uno aporta una visión diferente. Los colaboradores a veces están contentos con el tipo porque es permisivo. Los de arriba tal vez no, porque sienten que no está haciendo cumplir los resultados, por ejemplo, te digo. Entonces, es muy interesante ver eso y además cuando el líder se encuentra con un mapita que se le da, donde para la misma categoría, ¿no? Por ejemplo, liderazgo, lo evalúan todos esos grupos de personas, ¿no? Y recibe eso. Entonces, ahí se trabaja con coaching a ese líder para mejorarlo, digamos, para que mejore esas actitudes. Muchas veces se encuentran con eso. A mí me pasó un proceso de sucesión, por ejemplo, donde una persona se le elegía como sucesor de un gerente general y cuando se le pregunta a los de abajo, resulta que no tenía la más mínima acercamiento hacia la gente, no tenía, digamos, la empresa quería poner el foco en las personas y esta persona, nada, no tenía eso. Y eso se lo dijeron la gente de abajo. Entonces es muy importante esto del feedback ascendente, es cómo los de abajo pueden dar ese feedback. No todas las empresas lo hacen, pero te digo, es una herramienta que existe. Y si no, si vos no tenés esas herramientas en la empresa, es la conversación, la palabra. Conversaciones con sentido, conversaciones con propósito, digamos, donde vos te diseñes la conversación. Antes de ir a hablar con esa persona, vos te diseñás de qué vas a hablar, qué le vas a... todo. No que vas y te sale cualquier cosa y te olvidaste de otra. No. A esta gente te tenés que ir con un diseño de conversación, donde vos digas, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué le voy a ir a hablar? Para esto. ¿Qué quiero lograr? Que me diga tal cosa o tal otra.
si, digamos, que vos lo tengas bien como estructurada esa conversación. Dentro de coaching eso se llama diseñar conversaciones. Es eso, es para ser efectivo con personas de ese tipo, digamos. Tenés que tener claro a un superior cómo le hablas y ser efectivo en esto de los 5 minutos que tenés para hablar con él, lo tenés que tener pensado. Para que no se te escape, para que lo digas bien, con las palabras que le vas a impactar, con lo que a lo mejor le gusta más escuchar. Si le entra por los resultados, podés empezar por ahí para después pasar a las personas, por ejemplo, pero siempre es como buscar esa empatía primero para que te escuche. Si vos no haces esa apertura para que te empiece a escuchar, no te escucha. ¿Sí? Entonces, por ahí a veces no es ir de frente con el tema, sino ir, bueno, como dorando la píldora, se dice acá, es como, le vas como, bueno, conversando para poder llegar al punto que vos querés. Entonces, hay que ser como estratégico para eso, digamos. Empezar a pensar cómo le llegás a esos difíciles, digamos. Pero yo haría ese tipo de cosas si no tenés herramientas de feedback 360. Sí, también lo preguntaba era porque a veces hay situaciones, momentos o circunstancias que se presentan de un momento a otro. Y digamos, voy a poner como ejemplo, recién llegó esta persona, hizo un recorrido por el servicio y conoció pues al grupo de trabajo en general. Nosotros el grupo allá somos más o menos 110 personas, ¿sí? De las cuales en ese momento yo tenía como unas 68 a cargo. Pues después se dividieron actividades y todo, y pues ahorita quedé con 30 personas. Pero en su momento, cuando ella hizo ese recorrido y todo, nos sentó con 2 líderes más que estábamos en el servicio, y la instrucción fue que teníamos que documentar a cierto número de personas porque necesitaba sacarlas del servicio, ¿sí? Algo con lo que yo no estuve de acuerdo, porque obviamente es gente que ha estado con uno, ha estado trabajando, y obviamente como todos tenemos necesidades y uno no puede jugar con las necesidades de las personas. Entonces fue una de las primeras situaciones donde tuve quizás muchos desacuerdos con ella, y eso me generó muchas cosas. Entonces, por eso preguntaba, y obviamente pues he tratado de revisar mucho, de leer mucho sobre inteligencia emocional, sobre muchas cosas de Sí, esas, porque son sí, eso. cuestiones, Sí. sí, Eso es, después cuando te analices tu perfil de PDA, fíjate todo el tema del autocontrol, que es inteligencia emocional, eso en realidad, ese indicador. Ese, a ver cómo lo tenés, porque ese es el que hay que regular, digamos. Es el que te tira abajo o te levanta todo, digamos, depende si lo puedes usar bien, digamos. Entonces, a ese indicador del autocontrol, mírenlo como lo tienen y si requieren que lo miren un poquito más, ¿sí? Para que no se vayan a lo emocional. Vieron que ese eje tenía o que te vas a lo emocional o te vas a la razón. Entonces, por ahí encontrar el intermedio, no irte mucho a lo emocional porque ahí perdés. Digamos, cuando te acercás mucho a lo emocional, que está bueno ser como uno es, todo lo que quieras, pero a veces las formas tienen mucho que ver. Entonces, cuando te acercás mucho a lo emocional, perdés la conciencia de ser político, de ser, de no dejarte llevar por la emoción que te lleva a veces te conduce a situaciones que no son las buenas. Digamos. Entonces, bueno, eso hay que mirarlo también. Y está bueno que fíjate a ver cómo te dio, porque es importante. Ahí, bueno, genial, gracias. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo construimos el plan para poder implementar el liderazgo transformacional en una empresa. Entonces, vamos a ver los pasos que tiene, por dónde podemos empezar, cómo deberíamos hacerlo. Primero, tenemos que evaluar cuál es el estado actual de la empresa en general. O sea, tenemos que entender cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que esta empresa tiene. ¿Sí? Primero saber dónde estoy parado, para después poder seguir con los demás. Y saber si te va a ayudar el liderazgo transformacional. Como segundo punto, tenés que definir cuál es la visión y los objetivos, ¿sí? De la empresa. ¿Cuáles son? Si los tienen, bárbaro. Si no, hay que pensar en cuál es la visión y los objetivos. ¿Qué querés lograr? Digamos, ¿para qué querés poner
liderazgo transformacional. ¿Qué es lo que querés diferente o qué te gustaría ver para incorporar esto? ¿Sí? ¿Cómo se alinea con la misión y visión si ya la tenés de antes? O si la vas a crear, bueno, sabes por qué lo querés crear. Pero si ya la tenés de antes, es qué pasa con eso y con lo que yo quiero hacer de liderazgo. ¿Vale? O sea, son todas pasos que hay que ir recorriendo. Tercer paso, tenemos que identificar si tenemos líderes transformacionales ya adentro. ¿Con qué líderes contamos? ¿Qué líderes que, a ver, nosotros no es tener un título líder transformacional, es si por las acciones y por los comportamientos pudimos detectar que hay líderes que tienen estas características que ya conocemos, de lo que ya hablamos. Entonces, primero identificar si hay alguno. Y si hay, a esos los tenemos que tener con nosotros. A esos, ¿qué tenemos que hacer con esa gente? Tenemos que desarrollar competencias de liderazgo para esa gente. Nos tenemos que fortalecer en esas competencias que queremos que sigan desarrollando, para que sean más efectivos, para que puedan llevar adelante los procesos con los equipos, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos que evaluamos dónde estamos parados, definimos la visión y los objetivos, identificamos quiénes ya tenemos como líderes transformacionales, líderes buenos, aunque no, transformacionales es mi palabra acá, pero digo, si tenemos líderes que puedan acompañar cambios, que sean proactivos y eso, bueno, a esos los detectamos. Luego le hacemos el desarrollo de competencias de liderazgo realmente. Y ahí lo podemos hacer con programas de capacitación, podemos hacerlo con talleres, con mentorías, con coaching, con distintas prácticas, podemos llegar a desarrollar estas habilidades en esos líderes. Luego tenemos que comunicar esa visión y generar compromiso. Si la visión la guardamos para nosotros, que muchísimas veces pasa en las organizaciones, no la estamos comunicando, la gente ni sabe. Vos a alguien le preguntás cuáles son los valores, y hay mucha gente que no sabe. ¿Cuál es la visión de esta compañía? Tampoco. Entonces, esto es súper importante que sea comunicado, ¿sí? A toda la organización, para que todos estén sabiendo que van a implementar este plan de liderazgo transformacional. ¿De qué nuevo líder? Nosotros lo ponemos como plan de liderazgo transformacional. En realidad es qué nuevo tipo de líder queremos en la organización. Entonces, eso es más que nada, en vez de, digamos, este título es para nosotros porque sabemos de qué estamos hablando. Pero si lo tenemos que vender dentro de la organización, yo diría qué nuevo tipo de líder nosotros queremos, que tenga esto, 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 y lo vamos a definir, ¿sí? En base a lo que ya sabemos. ¿Sí? Luego, como punto 6, vamos a establecer estructuras y procesos de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a hacer, por ejemplo, trabajos colaborativos, generar comunidades para trabajar de otro tipo de manera, dar retroalimentación, dar recompensa, dar feedback, digamos, empezar a ver qué otras cosas ayudan al líder, qué procesos de apoyo podemos darle a ese líder para que haga mejor su trabajo de líder transformacional, ¿sí? Tiene que tener como una estructura que lo acompaña a poner en juego su rol, ¿sí? Luego tenemos el punto 7 que tiene que ver con fomentar la experimentación y el aprendizaje. Y esto es más ya relacionado a lo que es la cultura. Tiene que ver con esto que ya hablamos antes, que es poner dentro de la cultura el aprendizaje continuo. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Es algo que ya hice el curso y me olvido, no. Es algo que tenemos que estar como aprendiendo de manera continua, ¿no? Eso tiene que ser parte del ADN de la compañía, ¿sí? Para poder soportar un liderazgo transformador, ¿sí? El otro punto luego es monitorear y evaluar el progreso, ver cómo vamos.
tener indicadores, lo que dije antes, medir. Tenemos que tener indicadores de desempeño que nos permitan darnos cuenta si vamos bien, si vamos hacia los objetivos o no. Hay que hacer seguimientos periódicos, hay que evaluar los indicadores como están, ¿sí? Y qué impacto está teniendo esto que queremos implementar, que estamos tratando de implementar. Entonces, esta es una etapa importante donde hay que poner los objetivos y ver cómo lo vamos a seguir para saber que vamos bien. Y como último punto está el adaptarse y evolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un proceso continuo, no termina acá, en el último paso. Esto vuelve a empezar, es un circuito continuo, ¿sí? De aprendizaje y de mejora continua. Terminamos acá y volvemos a empezar. Bueno, ¿qué pasó al año siguiente? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cambió algo? Digamos, volvemos a hacer este recorrido. Entonces, este punto es súper importante para darnos cuenta que esto es circular, tenemos que seguir mirándolo. Y vamos a aprender de lo que no fue bien, bárbaro. Lo que no nos fue tan bien, hay que ver cómo lo reformulamos, qué podemos hacer diferente y volver a probar, ¿sí? Eso es lo que nos tenemos que estar permitiendo en este punto. Implementar este tipo de liderazgo va a requerir tiempo, esfuerzo y también un compromiso de los líderes en que van a subirse, digamos, a este tren, que van a querer hacer este cambio, ¿no? Y como ya les dije, es importantísimo tener en cuenta las características culturales que tiene la empresa. O sea, si en esta empresa va este tipo de líder u otro, ¿sí? Eso es un poco los pasos que deberíamos seguir si queremos implementar este plan. Con cuidado, o sea, son cosas que tenemos que ir haciendo paso a paso con tiempo, ir dándonos cuenta si vamos bien, ¿sí? Ir monitoreando. ¿Alguna vez pensaron en el tipo de liderazgo que la empresa tiene y hacia dónde quieren ir, cuál quisieran definir? ¿Lo han hecho en sus empresas en algún momento? Profe, ¿No? ¿repetir la pregunta? Sí. Qué pena. Sí. Si repito, no te escuché, perdón. Qué pena que si puede repetir nuevamente la pregunta. Sí, digo, si ustedes en sus empresas en algún momento definieron cuál es el tipo de líder que ustedes quieren dentro de la organización, ¿qué quieren? ¿Qué tipo de líder buscan? ¿Está definido en sus empresas eso o no? ¿O cada uno es como es? No, en realidad no. Cada uno es como es, profe. Bueno, a veces para dar soporte a una estrategia que tenga una compañía para llevar adelante, si quiere el crecimiento, supónganse que va por crecimiento del negocio, por alguna estrategia que se proponga, tiene que tener un modelo de líder que acompañe, por ejemplo, un líder transformacional. Pero para eso hay que definir qué líder queremos tener, para que después cuando tengamos los líderes nos tenemos que llevar a ese modelo, digamos. Tendríamos que trabajar las brechas que puede tener el líder que hoy hay, pero que aprenda nuevas competencias para llevarlos a ese lugar, ¿sí? Esto lo que permite es que en la organización se estandaricen un montón de cosas y también se logren mejoras realmente en los resultados del negocio, ¿sí? Tiene que ver con eso. Por eso es interesante pensar, si hay alguien acá de recursos humanos, no sé, es pensar qué tipo de líder, se lo tienen que planear. En vez de hacer programas de liderazgo, primero tenemos que saber qué líder necesita esta organización. Esto de definir la visión y los objetivos del punto 2. Tenemos que saber para qué esperamos de ese líder, qué tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a valorar que haga bien o qué no valoramos dentro de los líderes? Que tenga, no sé, orientación a las personas, orientación al resultado y qué más. O orientación a personas no nos importa, está en último lugar. Esto de las competencias que hemos venido viendo, las tendencias y todo eso. Bueno, ¿qué ranking le hacemos digamos, a esas competencias que queremos que tenga el líder nuestro? El de nuestra compañía, que no es igual al de la otra. O sea, todos tienen una forma de ser.
Y esa forma de hacer es particular de la empresa. No sirve para cualquiera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Señora. Muy bien. Bueno, continuamos. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de la implementación que no nos podemos olvidar? Que son cosas adicionales. Una cosa son los pasos que hay que seguir. Por otro lado, es qué deberíamos tener en cuenta, que va a hacer que nuestro proyecto funcione, que nos vaya bien. Crear un equipo de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Es tener un equipo de personas que ayuden a coordinar la implementación de ese modelo, ¿sí? Ese modelo que dijimos hay que implementarlo a todos los niveles, a las diferentes áreas. Bueno, tiene que haber un equipo que ayude, no lo puede hacer una persona sola. Son cambios profundos que no lo hace una sola persona. Entonces, tiene que haber un equipo de apoyo para poder hacer todo esto. Y esto garantiza que haya una perspectiva más integral, haya mayor aceptación al cambio, ¿sí? Para eso se necesita trabajar con un equipo de apoyo. Hay que identificar cuáles son los objetivos y ver cuáles son las resistencias que la gente puede tener con esto. Anticiparnos, antes de ir a implementar, pensar en esto. ¿Qué equipo me va a acompañar? ¿Con qué me puedo encontrar que la gente no le guste? ¿Con qué miedos? ¿Con qué resistencias? ¿Y qué puedo hacer para que eso no pase? Bien. ¿Cómo lo puedo mitigar antes de que pase? ¿Sí? Y muchas veces tienen que ver con no hay recursos en la compañía. Nosotros queremos hacer muy lindos dibujos, pero no tenemos recursos para hacer eso. Entonces también pensar en eso. Queremos capacitar a los líderes, bla, 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 y después no tenemos plata para hacer planes o para trabajar en el desarrollo de esos líderes. Entonces, eso es ver cuáles son los obstáculos que podemos tener y cómo lo mitigamos. Comunicación constante. Esto tenemos que tener siempre en un plan de comunicación. Tenemos que tener mucha comunicación en el plan de implementación, ¿sí? Contar siempre qué estamos haciendo, ¿sí? De manera clara, poner la visión, los objetivos. Todo esto que vimos antes, tenemos que siempre estar comunicando por dónde vamos. Alinear los sistemas y los procesos. Muchas veces no tenemos sistemas que nos den soporte a eso. Entonces, podemos planear mucho y después no tenemos cómo se hace una evaluación para el líder, con qué sistema se va a utilizar, cómo se va a viabilizar todos los cambios, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con qué, digamos, qué decidimos que haya que hacer con los sistemas, ¿no? Muchas veces. Después, la evaluación y retroalimentación tiene que ser continua. Siempre tenemos que estar dando evaluación y feedback a la gente para que sepa cómo la estamos viendo, cómo se está incorporando en este cambio, cómo va progresando, ¿sí? Siempre para que esto nos sirva también para hacer ajustes en el plan. Muchas veces nos vamos dando cuenta que a veces hay cosas para ajustar, no tenemos toda la razón de todo, ¿sí? Entonces este proceso es dinámico y es continuo y es dinámico, va cambiando y lo vamos a tener que ir, por más que así está escrito en unos 9 pasos, esto significa que es continuo, digamos, vamos a tener que ir trabajándolo y a veces vamos a volver para atrás, vamos a volver hacia adelante, digamos, va a haber pasos que vamos a veces estar retrocediendo para seguir avanzando luego, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver, ¿en qué hora estamos? Porque estamos bien. Vamos ahora a trabajar en un caso. Hasta acá, ¿algo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, profe, sí, señora. Bueno, vamos a trabajar en el análisis de un caso. Siempre desde la perspectiva que tiene el liderazgo transformacional. Nos vamos a parar vamos a setearnos en liderazgo transformacional y vamos a analizar el caso desde ese lugar.
Entonces, yo les voy a poner ahora cuál es el caso y qué es lo que ustedes van a trabajar desde el liderazgo transformacional. Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar, ¿quieren leer a alguien? ¿Quién lee? Yo, profe. Vamos. Descripción del caso. La empresa ITESH es una compañía de tecnología que se está enfrentando a un mercado altamente competitivo y en constante cambio. Su liderazgo reconoce la necesidad de impulsar la innovación y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado para mantenerse relevante. Sin embargo, el equipo directivo enfrenta resistencia y falta de motivación por parte de los empleados para abrazar los cambios necesarios. Desafíos a abordar. Falta de una visión clara y compartida que inspire a los empleados a adoptar el cambio. Baja motivación intrínseca y resistencia al cambio en el equipo. Dificultades para construir relaciones sólidas y de confianza entre el liderazgo y los empleados. Necesidad de tomar decisiones valientes y arriesgadas para impulsar la innovación y el crecimiento. Bien. Entonces, tenemos un caso de una empresa que está transitando esta transformación y con qué desafíos se encuentra, digamos, qué es lo que va a tener que resolver, todo esto que está acá, ¿sí? Muy bien. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para tratar de proponer soluciones concretas que aborden todos esos desafíos que dijimos antes? Entonces, yo acá les traje algunas preguntas para que ustedes se inspiren en ver qué tipo de propuesta pueden hacer para que esa compañía aborde los cambios desde el liderazgo transformacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué habilidades y competencias del líder transformacional podrían aplicar para abordar esos desafíos? ¿Cómo podría establecerse una visión inspiradora y compartida que motive a los empleados a abrazar el cambio? ¿Cómo lo harían? ¿Qué estrategias y acciones podrían utilizar para fomentar la motivación intrínseca y superar la resistencia al cambio? Son todas cosas que ya vieron ustedes, ¿eh? ¿Qué enfoques se podrían emplear para construir relaciones sólidas y de confianza entre el liderazgo y los empleados? ¿Qué decisiones valientes y arriesgadas podrían tomarse para impulsar la innovación y el crecimiento de la empresa? Para que lo tengan. Preguntas. Ustedes pueden abordarlo desde el lugar que quieran, siempre desde el liderazgo transformacional, con todo lo que vimos, cómo pueden dar respuesta a esto, que es un caso concreto, ¿sí? Que pasa en una organización. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero vamos a analizar y discutir en equipo el caso, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los elementos claves que tenemos que abordar, cuáles están, y identificado eso, vamos a ir a otros 15 minutos donde vamos a preparar las propuestas. Van a pensar qué estrategias, acciones específicas pueden implementar desde el liderazgo transformacional para abordar eso que estamos diciendo. Y después vamos a ir a presentar las propuestas a todos juntos y una reflexión de cierre a lo último. Pero entonces, vamos a ir primero 15 minutos a hablar sobre a discutir del equipo, en equipo, qué es lo que encontramos como elementos claves de lo que acabamos de ver de caso, y luego cómo hacemos la propuesta para mejorar eso. ¿Cómo lo harían? Acciones concretas o estrategias, ¿no? Lo que sea. ¿Está claro lo que vamos a hacer? El ejercicio. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, le pido a alguien que, saque foto a esto porque lo van a necesitar. Primero el caso. ¿Quién saca foto y le envía al grupo? Ya la tomo, profe. Bueno. Corro las fotos, pues, a ver si ahí se ve bien. ¿Estamos? Listo, profe, ¿Listo? ya están. Bueno, esta, que son las Sí, preguntas. las ¿También otras las ya tenés? las tenemos, sí, señora. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, yo ahora vamos a grupos, van a estar pensando esto.
Vamos a tener entonces 30 minutos. ¿Qué hora estamos en hora, no? Sí. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más corto. En 20 minutos, así en 10 nos presentan, ¿sí? Entonces, 10 minutos para discutir el caso, 10 minutos para prepararlo, ¿ok? ¿Vamos? ¿Vamos, equipo? Sí, señora. Señora. Listo.
Bueno, ¿están volviendo ya? Bien. Bueno, ¿quién de cada equipo nos cuenta qué es lo que trabajaron? Dale, Lady. Hola, profe, nosotros éramos el grupo 1. Bueno, Sí. entonces estuvimos analizando bastante la empresa porque pues todos teníamos diferentes conceptos, pero entonces llegamos como a una definición clara y veíamos pues que como tal no hay como un trabajo en equipo, no hay una motivación para que el equipo también trabaje como a la par del líder. No hay un líder transformacional, definitivamente todos llegamos al mismo punto de que en esta empresa no existe un líder transformacional y debido a eso es que salen los demás conceptos, porque definitivamente como no está esa persona, ese líder que los apoya, que los guía, que les brinda como esa idea de que bueno, vamos por este objetivo, entonces por eso todos están como que esparcidos y no están como por la misma visión. Estamos validando que pues las propuestas que se pueden generar para el caso es como identificar el tipo de líder que requiere la empresa, la organización. Ya definiendo este tipo de líder que requiere para poder proyectar los objetivos, pues ahí ya va en una misma base y de ahí depende ya el resto. Y también como tal una capacitación para definir el tipo de visión, porque muchas veces puede suceder que los colaboradores no tienen clara la visión de la empresa. Entonces, si no tienen clara esa visión, pues no saben hacia dónde van. Entonces, tener como esa capacitación o la inducción de que, bueno, esta es nuestra visión como empresa, como organización, queremos ir por este objetivo. Ya teniendo claro y teniendo claro también el líder que requiere la empresa, pues creemos que puede funcionar. Perfecto. Muy bien. Gracias, Lady. McDory, tenías la mano. Ok, profe, nosotros somos el grupo 3. Bien. Pues digamos que teniendo en cuenta todo esto para desarrollo, pues aparte, complementando un poco, digamos, o tomando parte de lo que decía mi compañera, es eso. Aquí tenemos que reconocer qué tipo de líder, bueno, que no hay un líder, empezando por eso, o el que está no lo sabe dirigir bien o no lo sabe direccionar bien al grupo, y que, pues, digamos, para todo esto de la innovación y la creatividad, y con un buen desarrollo de la mejora de la cultura organizacional, es muy bueno donde ellos pueden definir cómo se mejorar toda esta parte. También definir y compartir la visión de los objetivos es muy importante, no solo de que ellos lo entiendan, sino también que los vivan y sepan cómo interpretarlos y desarrollarlos. Y bueno, y identificar el líder que genere estos pequeños grupos de apoyo que puedan ayudar a gestionar estas transformaciones y fomentar la experimentación y el aprendizaje entre ellos. Es lo más importante. Cuando uno aprende y toma lo mejor de mi compañero, del que Pero tengo al ¿cómo hacen, pero para todos, ¿no? ¿Cómo hacen para bajar el tema de las barreras? Acá hay miedo que tiene la gente, ¿no? No me acuerdo, a ver, esperen, voy a tomar la hoja. Hay baja motivación. ¿Qué acciones tomamos con eso? Esta baja motivación, lo primero que nosotros tenemos es lo que yo te decía, que los líderes puedan generar este grupo de apoyo en el cual puedan identificar qué es lo que está generando esta baja motivación en el grupo, o si es solo una persona que genera esta mala motivación, como la influencia en el demás, en los demás personas, o bueno, en el grupo en general. Entonces, se genera este grupo de apoyo que es el que nos va a ayudar a identificar y a desarrollar ese plan de mejora para que esto no siga pasando, y obviamente pues no es atacar a la persona, sino mejorar conforme a todo el grupo esa mala experiencia o esa mala vivencia. Perfecto. Gracias. ¿Quién más? Ivette. Profe, pues digamos que nosotros tenemos un punto de vista parecido, pero un poco diferente.
A ver. Digamos que si tenemos un líder que está motivado, pero digamos que sus altos mandos lo limitan, pues no puede avanzar. Y cuando digamos que él propone algo, de pronto lo habla con su equipo, hacen una estrategia y los altos directivos dicen no, pues no es que no los esté guiando, sino como que los limitan. Entonces, como que no hay ese, Visión como ese, compartida. sí, como ese de que vamos todos para el mismo lado, porque pues igual entendemos que en muchas empresas hay gente, pues, como que no le gusta el cambio, como que si esto me funciona, esto es lo que uso, pero pues de pronto no analizan bien que a futuro el cambio es muy bueno, porque pues Bien. todos los días innovamos. Entonces, pues digamos que la motivación también de la gente se pierde por la desconfianza de que no, pues yo propongo algo, pero si ellos van a decir todo no, pues la gente ya no quiere como colaborar. Entonces, igual también sería como un plan de acción empleando a todos los equipos, pudiendo tener una visión junta de a dónde vamos, qué queremos hacer, o un proyecto que diga, mire, esto es necesario por tal y tal cosa, las capacitaciones, porque pues un equipo desmotivado, la verdad, no sirve para nada. Y un líder reacio al cambio tampoco sirve, perdón, una directiva, porque pues está el líder entre la espada y la pared en tratar de motivar a su equipo y tratar de sacar un proyecto que casi siempre le digan que no. Perfecto. Bueno, ahí también es la comunicación. Una de las claves es cómo comunicas eso para que la gente pierda el miedo, deje de tener miedo y se motive también. Muchas veces, como no le explicas, la gente no sabe eso. Bueno, ¿quién sigue? Laudis. Bueno, profe, pues en complemento con lo que han dicho mis compañeros, que han sido varios temas que hablamos en el grupo, también pues discutimos como la recompensa del progreso, como tener a los colaboradores pues en parte de nosotros, como agradecerles o hacerles reconocimiento por su labor o por sus logros en cuanto a las adaptaciones al cambio. También Perfecto. como hacerlos sentir parte del grupo. Bien. En Muy cuanto bien. también de pronto al enfoque para construir las relaciones sólidas, hablamos de acuerdo a la comunicación abierta, que era lo que eso me se habla ahorita, la empatía y la escucha activa, un apoyo y desarrollo profesional, delegar también responsabilidades. Eso hace que pues los empleados se empoderen a tomar decisiones, a asumir proyectos. Y la consistencia, siempre ser constante en todas las acciones y las decisiones y no solamente por momentos, sino Bien. tener una consistencia pues llevadera. Ser coherente, ¿no? Sí. Genial. Gracias, Laudi. Diego. Gracias. Creo que ya han resumido mucho. Nosotros Bien. analizamos en el grupo 2 que la visión compartida que manifestabas debe ser en cascada, obviamente, primero a los mandos medios, pero haciéndolo sentir lo más transversal, lo más horizontal posible, para que no se sienta una jerarquía. ¿Por qué? Porque pensamos que como este tipo de líder tiene las habilidades comunicativas y motivadoras tan resaltadas en su tipo de liderazgo, entonces necesidad de hacer imposiciones, tratando de satisfacer las necesidades del equipo y que todas las decisiones se sienta que se están tomando en cuenta todo el equipo. Esto hace también que haya un tema de entusiasmo, que se sienta que se está anteponiendo el beneficio del grupo, del equipo, al beneficio probablemente personal del nuevo líder o el líder que esté llevando a cabo la batuta del barco en este caso. Y pues como tiene todo este tema de competencias inspiradoras y de hacer de la mejor manera posible, pero siempre y cuando creo que nuestro foco principal fue que el equipo se sienta como si todos estuviesen involucrados en las decisiones hacia dónde van. De esta manera que pensamos que es la manera más fácil de romper el hielo y que se pueda llegar a feliz término cada uno de estos puntos que ponías en el slide o en la diapositiva. Bien. Gracias, Diego. Bueno, falta alguien, algún equipo más que nos falte.
¿no? Bueno, me falta una cosa contarles que ya se los muestro en este momento. Y es esto, que tiene que ver cómo nos podemos convertir en líderes transformacionales. ¿Qué cosa deberíamos empezar a hacer? Una es empezar a ser un mentor, un coach para los miembros del equipo, empezar a acompañarlos desde ese lugar. Aprender y enseñar lo que uno sabe. Eso es una de las cosas fundamentales que hace que nos empezamos a convertir en ese líder que todos nos reconocen, ¿sí? Predicar con el ejemplo, otra de las cosas importantísimas. Lo que decimos es lo que hacemos después para que nuestro equipo nos lo reconozca, ¿no? Y si queremos que a su vez el equipo innove, primero nosotros tenemos que también innovar, ser creativo, pensar distinto, siempre estar buscando cuál es la otra opción, abrir posibilidades, ¿sí? Este líder no le teme al cambio. Bien, entonces esa es una de las principales metas que tiene este líder. Y en qué manera nos vamos a dar cuenta que no le teme al cambio, donde va a empezar a transformar la forma de trabajar, donde transforma los métodos en los cuales se apoyan para trabajar, la forma de pensar, todo eso, que tiene que ver con no tener miedo al cambio. Pensar en el futuro, no en el ahora, empezar a ver qué se necesita a corto plazo, dónde la empresa va a ir a ese lugar, qué se va a requerir para empezar a pensar esas cosas a futuro, para desarrollar en las personas. Creer en el equipo y generar relaciones de confianza, fundamental. Sin eso, la gente no se inspira, no nada. O sea, si nosotros no creemos, no le delegamos y no hacemos como votos de que creemos que va a hacer su trabajo bien, la gente no va a generar relaciones de confianza con nosotros. Importante. Y aprender a motivar conociendo a los miembros del equipo. Esto que vimos hoy es súper importante. Empezar a ver cómo son hoy las personas de nuestro equipo, qué los motiva, qué los tiene, digamos, prendidos a los objetivos, ¿sí? Para eso tenemos que conocerlos, saber desde dónde miran, desde dónde piensan y estar muy en contacto con ellos, ¿no? Muy bien. Y esto luego ustedes lo van a relacionar con el PDA, ¿sí? En el trabajo que van a hacer, en las tareas que dijimos hoy temprano. Bueno, hasta acá, cortito, ¿cómo les fue? Digamos, ¿qué sintieron? ¿Cómo vieron? Como acomodando todos los temas. Vamos, que se tienen que ir. Hablen rápido, vamos. Miren que acá es muy tarde. Profe, pues ante todo, pues un complemento muy importante teniendo en cuenta pues todo lo que ya hemos visualizado en las otras clases, lo que tú nos decías con la profe Ruth, y pues permitiéndonos de que cada vez uno permite hacer no solo tanto el análisis del líder, sino de uno mismo, evaluarse uno, a ver, hey, bueno, pues me ha pasado esto con el líder, pero de pronto sea por esto, o analizar el por qué en dado caso o situación llegó el líder a tomar esa situación, si el grupo le parecía algo distinto a lo que tenía que tomar, y ver el resultado, pues ya le permite a uno analizar la mayor profundidad y ver por qué fue. Entonces, Bueno. digamos que pues eso me parece a mí también como muy importante y muy enriquecedor por ese lado. Bueno, genial. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a volver a ver entonces, José, ¿cuándo? El lunes. Con la tarea. Sí, con la tarea. Bueno, muy bien. Susana, ¿A qué hora? gracias. ¿A qué hora nos vemos? ¿A qué hora? Déjame yo termino de cuadrar la nos contás. agenda con, Sí. con los temas Bueno, y genial. ya veremos si a las 6 o a las 8. Dale, genial. O a las 8 o a las 10 tuyas. Bueno, que sea a las 8. Ya No, veremos cuando cómo lo sea, no hay organizamos. problema. Bueno, muchísimas gracias, Susana. El aplauso, le dimos el aplauso a Susana. Bueno, No gracias para ustedes. Bueno, Y un bien. gusto y un placer haberlos estado con ustedes. Bueno, que y espero que les haya hasta gustado pronto. pues también la herramienta del PDA, que yo creo que es una herramienta bien importante
Al final, mira, todas estas herramientas y eso que todavía de golpe no alcanzamos a ver, o yo no me acuerdo, si alcanzamos a ver la ventana de Yoari, no. La ventana de Bueno, Yoari, sí, son todas herramientas muy sí, interesantes. lo que tiene que ver con el enneagrama, Bien. el DIS, el PDA. Sí, Hay muchas herramientas que permiten, más que el autoconocimiento, que es bien importante, es cómo nosotros vamos adquiriendo también como esos conocimientos y esas habilidades para poder direccionar nuestros equipos. O sea, sí. al final también estamos construyendo grupos en los cuales tenemos que alcanzar resultados comunes. Bueno, muy bien. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos mañana. Mañana Muy bien. tendremos también la visita de un empresario, una persona que seguramente y espero que realmente les aporte también bastante, porque pues es el continuar en esta búsqueda también de decir al final es importante dar el primer paso para poder salir de la zona de confort, avanzar hacia los nuevos territorios y poder descubrir cómo nuestro liderazgo se va construyendo en la medida en que vamos reconociendo lo que tenemos que hacer para ello. Bueno, descansen. Profe, la Profe, qué asistencia. pena. ¿Cómo? Ya la pasé hace como 3 días. Yo no la vi. Sí. Gracias, profe. Hasta mañana, profe, gracias. Bueno, mañana, no muchas sé si gracias. ustedes le ayudan a pasar la asistencia porque Gracias, No, profe. Gracias, profe. ahí Gracias, está, chau, mira. chau. Bueno, que descansen. Chao, chao. Chao.